Ahora sí. ¿Estamos listos? Adelante. Saludos, Jorge. Saludos, Leila, Marcela. Hola Ramón Guillermo, fuerte abrazo Buenas para tardes a todos. todos, buenas tardes a todos. No tenemos audio, Marcela. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. Hola Ramón Guillermo, Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un placer verlos. Buenos días. Bienvenidos a este foro ¿Es posible el diálogo social?, que el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro organiza en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello, con el apoyo tecnológico de Universitas Fundación. Somos un país, no varios países. Nuestros destinos son finalmente un solo destino, aunque la confluencia sea en diferentes tiempos y en diferentes puntos del camino. Pero el destino, tarde o temprano, nos alcanza. Esa conciencia, rigurosamente realista, nos lleva a comprender que la pluralidad de intereses legítimos, de sectores, de voces, deben construir juntas un espacio de encuentro, no para disolver las diferencias que existen y seguirán existiendo, sino para comprender juntos que a ninguno le va bien si a los demás les va mal. Así que el mejor negocio es procurar conciliar, convenir para progresar juntos. Así, el diálogo social es una necesidad y por lo mismo tiene que ser una posibilidad. Porque, como insistimos tenazmente, tarea de la política es hacer posible aquello que es necesario. Lo mejor, lo que debe ser, es que la política promueva el diálogo. Pero si eso no ocurre, lo propio es que los ciudadanos responsables de una sociedad lo hagan. Porque la democracia es un proyecto común y no hay que ser político para hacer política. En Venezuela nos hemos asomado al diálogo social en medio de las tensiones, de las contradicciones, de las desconfianzas propias de quienes hemos perdido la práctica en algo que debería ser muy natural. Porque es viejo el dicho de hablando se entiende la gente. Para contarnos cómo van las cosas en el diálogo social venezolano, qué es, qué le falta, qué promete, hemos invitado a un grupo de expertos que nos honran con su presencia hoy. La sindicalista Leila Marcela León, el dirigente empresarial y miembro de la Comisión de Administración de la OIT, Jorge Roy, y el abogado laboralista César Camayo Mena. A ellos, nuestro sincero agradecimiento, que va también para ustedes. Están aquí, los amigos presentes aquí en la sala, y los que nos acompañan a través de las redes sociales. Y para el Instituto es un honor que Felipe Capozolo, segundo vicepresidente de Cámaras, haya aceptado moderar y presentar las conclusiones de este encuentro. A Felipe los dejo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. De verdad que con esta introducción del doctor Ramón Aveledo, poco que agregar y mucho que aprender de sus palabras. Nos encontramos aquí desde el CIAP, de la Universidad Católica Andrés Bello, en su sede de la Castellana, y pretendemos, pues, con este esfuerzo que hemos hecho todos de venir aquí y a los agradables compañeros que están por allá por el sur, tratar de dar respuesta o tratar de construir aquí una idea de cómo podría ser posible o si en efecto es posible el diálogo social en Venezuela. Antes de avanzar sobre el formato del evento y presentar a los invitados que van a estar trabajando con nosotros hoy como panelistas, quisiera, tal vez en función de que soy el segundo vicepresidente de FE Cámaras, darle nuestra visión. Nosotros venimos trabajando intensamente porque creemos que sí es posible en efecto el diálogo social. Pero más allá de narrarles un poco lo que nosotros creemos, vengo a decirles también lo que nosotros estamos haciendo. Efectivamente, nosotros hemos practicado el diálogo social. Efectivamente, nosotros participamos activamente en los organismos internacionales
que promueven el diálogo social. Está conectado en pantalla nuestro expresidente Jorge Roy, y lo hace desde Ginebra. Está precisamente la Organización Internacional del Trabajo, donde nos representa, porque realmente creemos en el diálogo social y participamos activamente en la construcción día a día de todas las soluciones que de allí se pueden obtener. Lógicamente, defendemos y tenemos un ideal y unos valores que nos vienen por ser precisamente representantes del sector empresarial, pero estamos totalmente conscientes de que la comunicación y el entendimiento con todos los actores sociales es fundamental para salir adelante y es fundamental para construir siempre sobre las diferencias. Bien lo dice el doctor Ramón Guillermo, hablando se entiende la gente, y al final, es verdad, la democracia es un proyecto común, la democracia se sirve de la institucionalidad, y la institucionalidad solamente puede ser construida en conjunto partiendo precisamente del diálogo. Así que yo quisiera también, antes de presentar a nuestros amigos que están por Zoom, recordarles que estamos en este salón del CIEP, hay micrófonos aquí, me han indicado que los micrófonos son bastante sensibles, así que quisiera pedirles a todos por favor que coloquen sus aparatos móviles celulares en silencio, porque, insisto, el aparato es bastante sensible y nos van a escuchar por allá, por Zoom. Por supuesto que habrá la posibilidad de formular preguntas. Los que están aquí presentes en sala podrán hacerlo con unos formularios de preguntas que les van a ser distribuidos y que luego me van a hacer llegar a mí para poder leerlos. Y a los amigos que están conectados por Zoom, pues también pueden hacer preguntas a través del chat y también pues le vamos a dar la participación. Así que bueno, entonces entrando ya en materia, ¿es posible el diálogo social? Y bueno, le vamos a hacer esa pregunta antes que todo a Leida Marcela León Molina, quien es abogada, especialista en derecho laboral, sindicalista, presidente de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente de Venezuela, miembro titular del Consejo Ejecutivo de la Confederación Sindical de las Américas y miembro titular de la Confederación Sindical Internacional. Quiero añadir también, si me lo permiten, compañera de diálogo bipartito, compañera de diálogo tripartito, y realmente puedo decir que es una figura muy respetada en todo lo que tiene que ver el ámbito tripartito, muy admirada en lo personal por mí también en todo lo que tiene que ver en sus funciones, defendiendo también los ideales de los trabajadores, y buena compañera además en todas estas lides de tratar de buscar puntos de encuentro. No es extraño, nos llevamos muy bien con los representantes sindicales porque realmente estamos en una onda de construir por Venezuela. Entonces, Leida, ¿es posible el diálogo social? ¿Es posible abonar en la institucionalidad y entendernos como venezolanos para construir ese futuro que todos queremos y para construir esa democracia producto de los intereses compartidos? Adelante, Leida. Hola, buenas tardes, Felipe. Muchas gracias por esa hermosa presentación. El cariño es el mismo y de verdad que el esfuerzo que hacemos constantemente en el diálogo es difícil, pero esperamos poder avanzar. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. No sabía que iba a ser la primera en presentar, pero es un honor poder hacerlo. Para nosotros, para la Central de Trabajadores Así Venezuela, es honrable que nos hayan invitado a esta presentación y a este diálogo tan importante, a este conversatorio tan importante, además con personalidades como el doctor Guillermo Aveledo, como Felipe, como César, como Jorge. De verdad, un agradecimiento especial y un abrazo sindical desde nuestra central. Ahora bien, para responder un poco a tu pregunta, podemos pasar a la lámina siguiente. Bueno, en primer lugar, yo quiero decirles que debemos preguntarnos realmente qué es el diálogo social. Y para nosotros como central es muy importante este concepto porque forma parte de uno de los ejes de trabajo decente. Para que exista trabajo decente, desarrollo sostenible, crecimiento, productividad en un país,
tiene que respetarse y ponerse en el centro de todas las políticas el objetivo de desarrollo sostenible número 8. Por ello, cuando nosotros hablamos de diálogo social, tripartito, bipartito, bilateral, cualquiera de los tipos de diálogo social, lo centramos en el concepto de trabajo decente, que significa el respeto de todas las condiciones laborales, el respeto de las normas internacionales del trabajo, la protección social, la seguridad social, todas las políticas de empleo y el diálogo social. Esos son los 4 elementos de trabajo decente. Pero a su vez ellos llevan ejes transversales como son el respeto a la igualdad de género, de los jóvenes, de los grupos vulnerables, de la economía informal. Entonces, hablar de diálogo social hay que hablarlo y centrarlo en el concepto de trabajo decente. Pero además, el concepto de diálogo social no implica solo el de alto nivel. También nosotros practicamos diálogo social constantemente cuando nos reunimos con nuestro patrono, sea público o sea privado, cuando discutimos un contrato colectivo, cuando hacemos un acuerdo marco, un acta convenio, cuando nos reunimos con un alcalde, un gobernador, un presidente, un ministro, practicamos el diálogo social. Cuando buscamos el apoyo de organismos multilaterales, estamos practicando diálogo social. Entonces, todo ese intercambio de informaciones para buscar mejores condiciones laborales, para buscar negociar derechos, negociar en el buen sentido de la palabra, firmar contratos colectivos, para resolver conflictos cuando se da una huelga, una protesta, un conflicto colectivo por incumplimiento de derechos laborales. Todo eso es diálogo social. Pero también cuando nosotros vamos a la Asamblea Nacional a proponer legislaciones o a opinar sobre legislaciones en materia sociolaboral, económica, o cuando hablamos con el presidente de la República directamente sobre las políticas económicas y sociales. Es decir, el concepto de diálogo social para nosotros en la central es muy amplio. Y para que exista ese diálogo social, nosotros tenemos que analizar en qué contexto del país se da ese diálogo social. Y realmente para nosotros ha sido muy difícil porque iniciar el diálogo social en un proceso en el que Venezuela se encontraba en los extremos totales de radicalismo, en la crisis económica más terrible que ha podido tener nuestro país, en la desesperanza más grande que ha tenido nuestro país, en la fractura moral, en la fractura de los principios, pero en la fractura del alma también de la familia trabajadora venezolana, producto de la migración de nuestros hijos. O sea, hablar de diálogo social en ese contexto, luego que hubo tantas situaciones de miseria, pobreza, muertes, enfermedad, es muy difícil. Y realmente ha sido un reto y un desafío inmenso el poder sentarnos en un país polarizado a hablar de diálogo sociolaboral. Precisamente para que eso exista, debían existir organizaciones tanto de empleadores como de trabajadores independientes, autónomas, solidarias, que pudieran estar fuertes. Y esa es la primera debilidad que hemos tenido. El mundo sindical lamentablemente fragmentado, polarizado, partidizado, pero además muy débil por el desempleo, por la migración, por el cierre de empresas. La tasa de sindicalización bajó demasiado, pero toda esta problemática, producto también de la persecución y el acoso que ha habido, pues nos encontró el diálogo en un momento en el que las organizaciones sindicales no hemos estado tan fuertes y tan unidas como deberíamos estar. Y ese es el primer problema que nos encontramos en el diálogo social. De la misma forma ha ocurrido con los empleadores, porque la pérdida de empresas, el cierre de empresas, las expropiaciones de empresas, pues de alguna forma pues también los debilita. Por supuesto, el otro elemento es la voluntad del Estado. Y todos sabemos que la patronal gobierno ha sido muy difícil este proceso de diálogo social porque no practicaron el diálogo social desde sus inicios. Han sido 20 años en el que incluso
En el 2012 nos eliminaron la comisión tripartita de la Ley Orgánica del Trabajo para poder definir la política salarial del país. El otro elemento es que lamentablemente nos encontramos instalando el diálogo en un momento en que la libertad sindical, la libertad de asociación, la negociación colectiva, el salario, todos estos derechos fueron pulverizados. Entonces se nos debilitó el marco jurídico, no había una voluntad y realmente en ese contexto nuestro trabajo ha sido titánico y es por eso que podemos pasar a la segunda página. Nosotros consideramos que en ese contexto era necesario entrar a un proceso de diálogo sociolaboral, a un proceso de tripartismo, de bipartismo, de bilateralismo, para poder empezar a construir en Venezuela, a construir derechos, a construir gobernanza, a reinstitucionalizar. Y es así como se inicia lo que yo llamo el diálogo social como proceso. Y lo llamo así porque muchos pensaron que era que se instalaba hoy el diálogo social y mañana teníamos todas las contrataciones colectivas y todos los derechos y el salario que teníamos en el año 2000 con un poder adquisitivo de un 67%. No, ha sido un proceso en el que hemos dado pininos, pasitos muy pequeñitos desde que se dio la comisión de encuesta. Imagínense que se instituyó en marzo del 2018 con la 332 reunión del Consejo de Administración y luego de toda la investigación fue publicada el 27 de septiembre del 2019. Bueno, de allí, de ese momento a hoy, ha habido ya 16 reuniones del Consejo de Administración. Ayer empezó la reunión número 347 y lo importante de este proceso es que Venezuela sigue estando en agenda, seguirá estando en agenda hasta que se resuelvan todos los puntos de la comisión de encuesta, más todas las nuevas denuncias que hemos estado presentando de incumplimientos y violaciones. Entonces, es un proceso. En la Conferencia Internacional del Trabajo también ha sido tema de la agenda desde el año 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Entonces, ¿por qué es tan importante este proceso? Primero, porque hemos podido documentar, denunciar, evidenciar, mostrar a la Organización Internacional del Trabajo cuáles eran los incumplimientos o cuáles son las violaciones a los derechos de los trabajadores y de los empleadores en Venezuela. Y eso está reflejado en los informes de la Comisión de Expertos de la OIT, incluso en el actual informe publicado en febrero, por primera vez en lenguaje diplomático aparece en negrillas que la Organización Internacional del Trabajo deplora los incumplimientos por parte del gobierno de Venezuela. Y eso es muy importante, el que nosotros hayamos podido documentar y evidenciar, lo cual ha hecho, incluso, y Jorge lo puede explicar en un rato, que cambie la correlación de fuerzas en la Organización Internacional del Trabajo, porque costaba muchísimo lograr que el grupo de los trabajadores, el grupo de los empleadores y los gobiernos nos apoyaran en la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, gracias a todo este proceso, ha cambiado esa correlación de fuerzas y muchos países de los que no creían en las denuncias que hacíamos, hoy nos apoyan. Incluso los propios informes del director general, los informes de ATRA, los informes de ATEN, de la OIT Andina, del Departamento de Normas, han nutrido toda esta documentación que nosotros presentamos constantemente a la Organización Internacional del Trabajo. Por eso es tan importante este proceso de diálogo social para nosotros en la construcción de gobernanza. Podemos pasar a la siguiente y última. Bueno, en ese proceso de diálogo nosotros llevamos, en septiembre del 2019, fue publicado el informe de la comisión de encuesta. Luego empezamos de enero a abril del año 2021, reuniones bilaterales. Y cuando hablo bilaterales era que el ministro nos invitaba a cada organización por separado.
Allí no había bipartismo ni tripartismo, sino se empezó de manera incipiente, sin ningún tipo de minutas, eran conversaciones directas que empezaron a generar un poquito de respuestas y de reconocimiento y de conversaciones, algo que no había ocurrido por más de 15 años. Luego se celebró en mayo del 2021 el Gran Encuentro de Diálogo Nacional y allí pudimos todas las organizaciones, esta fue el primer encuentro tripartito, fue en línea, participó la OIT y allí pudimos cada una presentar propuestas en relación a cada uno de los 3 convenios que conciernen al informe de la Comisión de Encuesta. Y luego vino el Foro de Diálogo Social, que lo instaló el propio director general de la OIT en marzo del 2022, y de allí hemos tenido 3 foros de diálogo, en abril del 2022, en septiembre del 2022 y en enero y febrero del año 2023, que fue el tercer foro de diálogo social. Abril, septiembre y enero. Están mal las fechas allí en la lámina, pero fue abril 2022, septiembre 2022 y enero y febrero 2023. Entonces, vemos cómo ha ido cambiando desde reuniones bilaterales a reuniones bipartitas, a reuniones tripartitas, pero además con asistencia técnica de la OIT. Entonces, en ese proceso nosotros tenemos que decir que aun cuando lo que se ha logrado no es tangible directamente y no se ve tanto en los trabajadores o en los empleadores, es muy importante el reconocimiento a los actores del mundo del trabajo, que se haya convocado a las centrales sindicales, a las organizaciones de empleadores, que haya habido reuniones bilaterales, bipartitas y tripartitas. Estas reuniones generaron planes de acción, algunos se han cumplido, otros no se han cumplido. Lo más importante es que tanto la conducción como la asistencia técnica tienen un gran referente en el diálogo social porque han venido haciendo talleres, formación que nos permite mejorar las capacidades a todas las organizaciones para poder hacer mejores propuestas. Además, estas misiones en el foro de diálogo tienen una repercusión importante, que la mayoría de países envían 2 o 3 representantes y para Venezuela han venido 8 y 9 representantes de alto nivel de la OIT. Entonces, día a día hemos ido resolviendo pequeñas cosas, hemos logrado formalizar la instancia del diálogo para el tema del salario, hemos logrado que se respete la autonomía sindical y ya estamos haciendo las elecciones sindicales de manera autónoma. Se ha logrado muy pocas liberaciones, pero se han logrado. Ya nos están acreditando ante la conferencia de la OIT, cosa que no ocurrió por más de 20 años. En el registro de organizaciones sindicales se logran ahora que los sindicatos que se presentan para su registro, las boletas no demoran más de 2 o 3 meses. Entonces ha habido toda una cantidad de cosas que quizás no son tan palpables, pero es la construcción y la importancia del por qué sí es posible y necesario, como lo decía propio en su presentación el doctor Guillermo Aveledo, de que es necesario seguir construyendo estos pequeños pasos, porque aquí nosotros hemos hecho propuestas, se han creado mesas en materia de los detenidos, en materia del registro de organizaciones sindicales, en relación a las memorias que se presentan a la OIT. Bueno, con los empresarios han creado mesas también. Entonces, aun cuando no son grandes logros, es como ir creando un sistema de gobernanza para cuando el país esté en un proceso de recuperación y normalidad, nosotros estamos construyendo en este proceso de diálogo. Y la siguiente lámina no es otra cosa que decirles que mi respuesta es que sí es posible el diálogo social en Venezuela, efectivo y con resultados, pero que además para nosotros es urgente y necesario buscar respuestas en ese diálogo, pero como siempre decimos los dirigentes sindicales, en la mesa dialogando y en la calle protestando. La acción y la movilización siempre nos han permitido generar la presión para lograr en la mesa las reivindicaciones
para la clase trabajadora. Seguiremos en las instancias internacionales, por supuesto, visibilizando y denunciando todos estos derechos vulnerados y, por supuesto, lo más importante, darle narrativa y contenido al diálogo social. El que nosotros nos estemos reuniendo con economistas, con expertos, con gente que nos hace estudios comparados de cómo ha sido el proceso en países con sanciones, en países con crisis económicas tan grandes. Eso nos ha permitido hacer propuestas reales, serias, responsables, para buscar un equilibrio, para buscar crecimiento, desarrollo sostenible y poner en el centro de todas las políticas el trabajo decente. Lo voy a dejar por acá, porque me dijeron que eran 15 minutos, entonces Creo que no me lo escucha. dejo hasta por aquí. Gracias, No sé Leida. ¿Sí me escucharon bien? ¿Me escucha? Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Leida. Bien completa tu presentación y bueno, antes de seguir quisiera rescatar, ¿no? Diálogo, institucionalidad, reinstitucionalizar el país. Todos queremos, pero nadie dijo que sería fácil, ¿no? Entonces rescato de las palabras de Leida de que hay retos que hay que superar y hay puntos de diferencia que tal vez hay que unir y no, para nada es fácil. Siempre será un ejercicio de madurez social y de madurez como país, poder avanzar y construir sobre las diferencias. Eso es realmente lo que diferencia a los países que avanzan de los países que están luchando por avanzar. Para seguir, me va a tocar ahora presentar a un profesional de las leyes y precisamente para hacerlo quisiera recordar un poco, que citaron aquí el tema de la comisión de encuesta. Quiero comentarles que Fede Cámaras, invocando el convenio 26, el 87 y el 144 del convenio suscrito por la República ante la OIT, que se refieren a los métodos para fijación del salario mínimo, la libertad sindical y la consulta tripartita, precisamente ha sido uno de los accionantes de Cámara para que pudiera venir a Venezuela esa comisión de encuesta, y porque precisamente Fede Cámara es querellante en esa situación y es un accionante porque estamos precisamente en la búsqueda de que esos 3 convenios sean de alguna manera respetados y cumplidos al pie de la letra para poder avanzar precisamente en el abono y la construcción de la institucionalidad. Así que con este inciso que acabo de hacer aquí, quisiera ahora darle la palabra y presentar al doctor César Carballo Mena. Es abogado, como lo dije antes, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, es jefe del Departamento de Derecho Social de la UCAP y es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenido el doctor César Carballo Mena, y bueno, le pongo la misma pregunta con el preámbulo de la querella que tiene Fede Cámara con el gobierno y la construcción jurídica de un espacio para que sea posible el diálogo social. Le pregunto, ¿al final es posible? Bueno, muchísimas gracias. No sé si puedo dar la charla de pie para no estar... Y así también... Su cámara está allí, así que no tiene problema. Voy a poner el tiempo. Bueno, primero, muchísimas gracias. Para mí es un gran gusto estar acá por 3 razones. Primero, porque me honra estar al lado en el Instituto Fermín Toro, al lado de Ramón Guillermo Aveledo y su equipo. Siempre sabe, lo he admirado y le tengo un profundo aprecio. Al lado de actores directos de este fenómeno, del diálogo social, que lo están viviendo y lo están desarrollando. Y finalmente, porque el diálogo social es un tema que me interesa en lo personal e institucionalmente. El Instituto de Investigaciones Jurídicas, que tengo honra dirigir, está volcado en uno de sus proyectos de investigación a analizar lo que ha estado pasando en Venezuela durante los 2 últimos años. Bueno, este foro se titula ¿Es posible el diálogo social? Y la verdad que ese título tiene todo menos inocencia, ¿no? Porque al preguntar si es posible, obliga a profundizar acerca de las condiciones en las que se ha realizado y los resultados. Que me parece que es una forma correcta de abordar este tema. Y quisiera, antes de responder, hacer 2 preguntas preambulares
y llegar a una conclusión también respondiendo una pregunta, ¿no? Que de alguna forma ya con la presentación de Marcela León voy a poder avanzar a muy alta velocidad. Entonces, la primera pregunta que quisiera responder es, ¿de qué hablo cuando hablo de diálogo social? Porque el término diálogo es muy ambiguo. Y podría ocurrir que estemos hablando durante una jornada entera de diálogo social y cada uno, cada ponente, los organizadores y el público está pensando en un diálogo social distinto y por tanto no nos podemos entender. En segundo lugar, quisiera volver a retomar algo que decía Marcela León acerca de cuáles son los atributos, los rasgos, las características que debe tener un diálogo social para reconocerlo como tal. Es decir, para identificarlo, para entender que ese diálogo social alcanza esos resultados. En el medio responderé la pregunta del foro, si es posible. Y finalmente, a manera de conclusión, como les decía, quiero señalar si, siendo posible, vale la pena impulsar. Es decir, si debe haber un compromiso de impulsar el diálogo, siendo este posible. Entonces, ¿puedo pasar a la siguiente lámina, por favor? Esta es una lámina muy breve, solo para precisar. El diálogo social se entiende de muchas maneras. Escuchando a Marcela León transitar por el concepto de la OIT, vimos que para la OIT es un concepto amplísimo. Entonces, diálogo social es negociación colectiva, diálogo social es reunirse con las instancias del gobierno, diálogo social es reunirse a dialogar entre trabajadores y empleadores, es participación en la gestión empresarial, es cualquier contacto distinto a una medida de conflicto abierto. Entonces, ese concepto yo no lo critico. Simplemente, a los fines de esta conversación que voy a tener con ustedes en los próximos minutos, yo quiero asumir solo una definición estricta, la más estricta posible. Yo voy a hablar de diálogo social como la participación de los empleadores y de los trabajadores en el diseño, en la aplicación, en la evaluación de políticas públicas en materia económica y social. Es decir, estoy pensando en diálogo social donde el poder le abre espacio a los actores sociales para compartir la actividad de engendrar políticas, aplicarlas o valorarlas. A esto me voy a referir. Y principalmente, esos actores son los empleadores y los trabajadores, pero no se cierra la puerta a otros actores de la sociedad, lo que la OIT llama tripartismo plus. Podrían haber otros actores dependiendo del tema que pudieran incorporarse. A esto es que me voy a referir, con lo cual no voy a hacer mención a la negociación colectiva ni a las otras formas de interacción. Paso entonces a la segunda pregunta, que también ha sido ya avanzada. Y esto es un tema muy discutible, quizás el más complejo que enseña o que trae consigo el diálogo social. ¿Qué rasgos, qué características, qué atributos tiene que tener un diálogo social para reconocerse como tal? Para que no sea, para decirlo con más claridad, para que no sea un montaje, para que no sea de utilería, para que no sea un ornamento, sino que sea sincero y funcione para alcanzar los fines que el diálogo social debe perseguir. Entonces, ahí puede haber las más diversas opiniones y criterios. Para la OIT va a depender de cuál es la fuente de la obligación. Dígame quién lo obliga y yo le diré cuáles son esos atributos o cuáles son esos rasgos. Y dentro de la OIT, la verdad es que el diálogo está presente en la mayoría de los convenios. Siempre dice, bueno, previa consulta con los actores sociales. Pero hay dos convenios que yo creo que merecen particular atención en la OIT, porque su corazón es la consulta, su núcleo es la consulta. No es incidentalmente, sino que están formulados para propiciar la consulta. Uno ya fue señalado, que es el convenio 144, relativo a la consulta en particular de las normas internacionales del trabajo, que está siendo objeto de debate en este foro de diálogo social con la participación de la OIT. Y el otro, que es un convenio muy interesante, muy importante, ratificado por Venezuela, es el convenio 169 sobre poblaciones indígenas y tribales, que también tiene en su centro la consulta a estas poblaciones de todas las políticas que puedan afectar sus intereses. Entonces, para no cansarlo, lo que quería decir es que si uno
revisa los criterios de estos dos convenios, uno podría decir que para la OIT, para que haya un diálogo social en serio, lo primero es que los actores tienen que ser actores representativos y autónomos. Ahí está un primer elemento. Si no son representativos o están sometidos a control por parte de las instancias gubernamentales, allí no hay diálogo social. Habrá un ensayo, una danza acordada, etc. Se necesita representatividad y autonomía en pie de igualdad. Segundo, cualquier procedimiento, cualquiera que se diseñe para que el diálogo social funcione, es decir, los rieles por donde se espera que el diálogo social transite, tienen que ser rieles que conduzcan a una consulta real, efectiva, en tiempos, en intervalos frecuentes, mínimamente un año, dice a propósito del convenio 144, y que idealmente esos procedimientos deberían también ser consultados a los actores, es decir, la consulta sobre la consulta. ¿Cómo nos vamos a encontrar y cómo vamos a discutir? En tercer lugar, y yo creo que esa es la idea central, debe haber una actuación de buena fe. ¿Qué significa eso? Que tiene que llevarse un diálogo social para alcanzar acuerdos. Otra cosa es alcanzar, no, pero tiene que haber una actitud hacia alcanzar acuerdos. Entonces, tengo que dar toda la información, sobre todo la instancia gubernamental, dar la información necesaria, dar los tiempos para que se entienda, dar las explicaciones, escuchar las respuestas de los actores sociales, sus expectativas, sus temores, sus propuestas, etcétera, y todo eso entonces conducirlo a la búsqueda de un consenso. Finalmente, si no hay consenso, y esto es muy importante, podría no haber acuerdo, pero eso no significa que los gobiernos van a quedar atados de mano, que un gobierno no va a poder ejecutar sus políticas porque no llegaron a acuerdo con los actores sociales. Eso es cierto. Constitucionalmente es así. La fisiología del Estado requiere que los poderes públicos tomen decisiones. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Bueno, que la decisión la tomarán los gobiernos, pero esa decisión no puede ser ni arbitraria ni autoritaria. Es decir, debe tomar en cuenta todo lo discutido, todo lo debatido y separarse de ello justificadamente. Y eso, no me meto en este tema, abre las puertas de un control inclusive judicial de esas decisiones. Si esas decisiones al final que no revelan o no plasman un consenso, si son arbitrarias o si son autoritarias. Y esto que suena absolutamente inalcanzable, créanme, hay ejemplos en Latinoamérica de políticas gubernamentales que han sido suspendidas por no haber agotado los esfuerzos de consenso o por mostrar rasgos de autoritarismo, sobre todo a propósito del convenio 169 de la OIT sobre poblaciones indígenas y tribales. Bien, con este preámbulo ahora paso a tratar de responder la pregunta que justifica el foro, que es si es posible el diálogo social. En la próxima lámina, por favor. Bien, voy a utilizar, no soy ningún experto, voy a utilizar 4 citas del Evangelio según Mateo. No sé, quizás para inconscientemente, porque yo creo que en este país impulsar el diálogo social o estar a favor de eso es un apostolado, ¿no? Está como muy desacreditado el tema del diálogo social. Entonces, ¿es posible el diálogo social en Venezuela en estas circunstancias? Por sus frutos lo conoceréis. Es decir, ¿hemos alcanzado algunos resultados? Yo creo que sí. Obviamente sí. Vimos todo en la presentación anterior, cómo comenzó, las reuniones, 3 reuniones principales, comisiones técnicas, es decir, objetivamente hay pasos de desarrollo o impulso del diálogo social. Diciendo esto, tengo que decir lo otro, también ha habido críticas muy fuertes. Sectores sindicales se apartaron de este diálogo social en la primera reunión, diciendo que no iban a aceptar o no iban a reconocer avances, que consideran que no se había avanzado, y quedaron fuera del diálogo. Incluso las propias organizaciones sindicales que continuaron en este proceso han señalado algunas críticas, sobre todo en los últimos meses, sobre la velocidad, los resultados del
del proceso, ¿no? Que es un proceso espasmódico, que no ha alcanzado resultados en los tiempos que se espera, que es poco ágil, que es zigzagueante, que es dubitativo, etc. Es decir, hay críticas, sin duda. Pero yo creo que hay que separar la paja del trigo. Es decir, y podíamos tener un diálogo social distinto. Es decir, en el contexto venezolano era posible creer, digamos, a tener un diálogo social avanzando por la vía rápida, luminoso, en medio de aplausos, intercambios de abrazos. Eso era posible. Vamos a pensar cuál es nuestro contexto por un segundo. Nosotros venimos de 2 décadas donde tripartismo ha sido sinónimo de acuerdos oscuros en contra de los intereses de la patria. El tripartismo ha sido demonizado. No tenemos un ejercicio de tripartismo efectivo en 2 décadas. Entonces, en ese contexto no podemos esperar, muy difícil, esperar un cambio radical. Tenemos consejos productivos de trabajadores como sujetos alternativos de las relaciones laborales. Se ha criticado también la autarquía sindical o la autonomía sindical. Entonces, lo que quiero traer a colación es, ese es nuestro contexto. Entonces, en un contexto como ese, repito, no me parece objetivamente hablando que podíamos esperar un diálogo social de otra velocidad, digamos, mucho más simple, claro y contundente que lo que hemos podido ir avanzando. Creo que eso hay que verlo con frialdad y entender las circunstancias. Y entendiendo las circunstancias, diría que los actores sociales no deberían mandar a tocar la trompeta antes de actuar, porque es un contexto muy riesgoso. Contexto, no sé si la palabra es hostil, pero sí delicado. Delicado porque está cruzado por tensiones, perspectivas muy difíciles de conciliar, de carácter conflictivo, es un terreno minado, entonces es un proceso muy delicado y muy difícil. Y se ha avanzado, y con esto cierro, es la última cita evangélica, se han sembrado semillas en terreno pedregoso sin mucha tierra. Yo creo que esa es mi conclusión. Sí es posible. Se ha realizado, se han sembrado semillas en terreno pedregoso y por tanto tenemos que ser conscientes de lo difícil que es este proceso, de lo delicado y de las exigencias que trae consigo para que ojalá pueda continuar dando frutos y adquiriendo una normalidad que perdió, como decía el doctor Avelero, que perdió. Normalidad, volver a la cotidianidad, al diálogo como un fenómeno cotidiano que está en la médula de un sistema democrático. Pero para llegar allá hay que entender estas circunstancias. Y cierro respondiendo la última pregunta en la próxima lámina a manera de conclusión. La próxima lámina, por favor. Siendo posible, me pregunto, ¿conviene, vale la pena impulsar el diálogo social? Obviamente, en mi opinión, sí. ¿Y por qué? Trato de justificarlo. Primero, porque la participación directa de la población, de los actores sociales en la toma de decisiones es un presupuesto, es un contenido esencial de un sistema democrático. Así está entendido, así lo ha proclamado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en múltiples fallos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una democracia que pretende avanzar, que pretende profundizarse, tiene que abrir espacios de participación, incluso directa, y el diálogo social lo es. Entonces, es inescindible de la idea de democracia. Segundo, creo que el diálogo social es inescindible de la idea de libertad sindical. No es una idea que extraiga de la OIT, es una idea que he sostenido personalmente. La libertad sindical, por lo menos en los términos del convenio 87 de la OIT, supone organizarse para la defensa y promoción de intereses de empleadores y de trabajadores.
Y yo sostengo que no hay manera en este mundo global, no hay manera de proteger y promover intereses de patronos y trabajadores sin diálogo social. Porque resulta que los intereses que yo tutelo como empleador y como trabajador no se limitan al estrecho margen de la empresa. Las decisiones, las grandes decisiones que se toman en las materias de políticas, de relaciones entre gobiernos, la misma forma empresarial que se está adoptando a nivel global, que son cadenas globales de producción productivas, no pueden atenderse desde la negociación colectiva y desde la empresa. Por lo tanto, los espacios de diálogo social son estratégicos. Y finalmente, si uno piensa en las transiciones globales, que es un tema que a Fede Cámaras le ha preocupado y que inclusive ha preparado un documento para abordarlo, no hay manera de afrontar las transiciones globales en lo digital, en lo energético, digamos, si no es a través de diálogo social. No hay manera de hacerlo a nivel de empresa, ni siquiera a nivel de un solo país. Y finalmente, la tercera razón por la cual creo que hay que impulsarlo es porque el diálogo social ha demostrado ser una metodología idónea para gestionar la conflictividad social. Utilizo la palabra gestionar, no digo resolver, digo gestionar, que sirva para que el conflicto sea fisiológico, nos permita avanzar como sociedad, tomar decisiones, descubrir inequidades, discriminaciones y resolverlas. Pensemos por un momento lo que está pasando en Perú, que uno de los problemas más graves es que no hay con quién dialogar, no se sabe quiénes pueden ser actores para un diálogo. Entonces, cuando muchas veces me dicen, es que si no se da acuerdo el diálogo no sirve para nada, yo quisiera verlos contra ejemplo. No hay nada más peligroso que la inexistencia de diálogo social por desconocimiento de los actores, del otro, y la idea del enemigo, con el cual no tengo nada que hablar, con el cual no tengo nada que decir. Por esas razones, entonces, creo que, y con esto termino, es absolutamente esencial impulsar decididamente y sin complejo las condiciones idóneas para desarrollar un diálogo social. Es decir, no es la idea de diálogo social como de lugar, es la idea de que el diálogo social hay que construirlo, no se va a dar solo, no podemos sentarnos a decir, cuando las condiciones se den, me avisan, y entonces yo dialogo. Hay que construir desde el diálogo. Y eso es muy complejo, muy difícil, mucha presión para los actores que están involucrados, que sienten la necesidad o que son requeridos de presentar resultados lo más espectacular y lo más pronto posible, pero que yo quiero reivindicar que sin ese esfuerzo que se está realizando jamás será posible la construcción de un diálogo social sincero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor César Carvalho. Bueno, y precisamente antes de presentar a nuestro tercer panelista del día de hoy, quería abonar sobre la intervención del doctor César Carvalho, que precisamente una de las grandes preocupaciones de Fede Cámaras, inclusive ya desde algunas administraciones anteriores, en el tratamiento bilateral de las conversaciones de diálogo sobre todo con el gobierno, era tratar de construir la forma o tratar de construir un puente para que este diálogo se viera conducido por un canal institucional. Para nosotros siempre fue importante y ha sido importante que el diálogo venga enmarcado en unos límites, que el diálogo venga enmarcado en un cronograma, que venga revestido de la institucionalidad necesaria para que realmente se constituya como una herramienta de solución y como una vía real para llegar al éxito, o para que esas semillas que se han sembrado en un terreno de dudosa fertilidad pues, puedan de alguna manera florecer para ser cosechadas. En el marco de este comentario, voy a presentar a nuestro tercer panelista del día de hoy. Con mucho orgullo y mucha satisfacción voy a presentar a Jorge Roy, ingeniero industrial egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, expresidente de Fede Cámaras y miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Por supuesto que me llena de satisfacción presentar a Jorge, que es realmente toda una autoridad y una figura
preponderante en los gremios en que yo me he desempeñado durante toda mi carrera gremial en los últimos años y de verdad me complace muchísimo que estemos compartiendo aquí el día de hoy. Entonces, bueno, Jorge, previo a preguntarte si es posible el diálogo social, porque estás precisamente en el sitio donde se desarrollan los acontecimientos para que el diálogo social se lleve a cabo de manera efectiva, quería preguntarte también cómo ves tú o cómo le ha ido a Fede Cámaras tratando de construir ese puente con bases institucionales para que podamos comunicarnos con el gobierno en el marco de un esquema previsible que pudiera llevarnos a un resultado exitoso. Adelante, Jorge. Muy buenas tardes para mí, creo que buenas mañanas para ustedes. Primero agradecerle a Ramón Guillermo Aveledo y al Instituto Fermín Toro por visibilizar un tema tan importante que aparentemente se habla de él sin el conocimiento adecuado. Y me parece que es uno de los temas más importantes que tenemos en la agenda pública venezolana. Después, expresarle mi admiración y respeto a César Carballo, con quien lo sigo desde la distancia, y un agradecimiento muy especial a Leida Marcela, una compañera de lucha en este proceso de diálogo social, acompañando la queja que Fede Cámaras ha tenido, pero además con su actitud siempre proactiva para activar un diálogo social. Por supuesto, mi compañero Felipe, muchísimas gracias por sus generosas palabras de presentación. Yo voy a hacer dos aclaratorias antes de comenzar. Mi concepto del diálogo social va a estar más inclinado hacia el mismo concepto que expresó César Carballo. Creo que Leida tiene mucha razón en que el diálogo es mucho más que el concepto plurista que tiene en este momento, purista que tiene la OIT, pero en mi intervención me voy a referir fundamentalmente a este concepto del diálogo tripartito. Y la otra segunda aclaratoria que quisiera hacer es, como pregunta si es posible el diálogo social en Venezuela, no me voy a limitar a la temporalidad actual, sino si ha sido posible el diálogo social en Venezuela y algunas características para demostrar, como pretendo demostrar a lo largo de mi explicación, que si bien es cierto, ha habido experiencias del diálogo social en Venezuela, no todas han sido exitosas y además pretendo demostrar que en la inmensa mayoría de los casos, si no es en todos, ha sido más por necesidad que por convicción, con las limitaciones que eso conlleva ya propiamente dicho. Me voy a trasladar rápidamente al 1945-1948. Rómulo Betancourt comienza a hacer unos primeros experimentos entre acercamiento entre empresarios y trabajadores, fundamentalmente porque la dictadura había destruido el movimiento sindical. Y no es sino hasta después de 1958 que ocurre, en abril del 58, el primer pacto de advenimiento obrero-patronal. Fue el primer gran encuentro que yo puedo destacar entre trabajadores, empleadores y gobierno, donde realmente se reúne Fede Cámaras, creada en 1944, con lo que se llamó entonces un comité sindical unificado. No existía las figuras que unificaran al movimiento sindical, entonces realmente se conforma este comité sindical unificado que empiezan a tocar conceptos interesantísimos, como el de libertad sindical, como los avances en la estabilidad en el empleo, como la defensa de los salarios, como el respeto al ordenamiento jurídico, en fin, creo que fue muy avanzado para su época. Y en 1958, unos meses más tarde, se produce el Pacto de Punto Fijo, que si bien es cierto, es un pacto fundamentalmente político, no deja de tocar en sus consideraciones aspectos laborales y además se empieza a discutir lo que era la reforma de una ley del trabajo de 1936, impulsada por Caldera, visibilizada por la OIT, pero que tenía muchísimas debilidades. Así las cosas, nos vamos hasta la década del 70, donde empieza a haber otros experimentos interesantes de diálogo social. Se llamó la Comisión de Alto Nivel, que la llamó Carlos Andrés Pérez. En 1980 le cambian el nombre, lo llaman un pacto social, que lo postula el presidente Lucinchi. Y la verdad es que el pacto social dejó de tener muchísimas de las expectativas que había creado, no las pudo cumplir. Para después ser sustituido en 1995 por lo que se llama un pacto antiinflacionario, que tenía la enorme virtud que ni siquiera el gobierno lo firmó, sino que dejaba que los trabajadores, los empleadores, hicieran el gasto en un pacto antiinflacionario. Como podemos demostrar hasta aquí, yo creo que todas las asunciones, los precedentes que tenemos hasta el momento han sido por obligaciones políticas de la época, que duda cabe que en el 58 había que resguardar un poco los primeros avances democráticos que se tenían, y las demás fueron, la del 95, evidentemente después de una crisis
bancaria terrible, en los 80 también con disturbios sociales que marcaban la fecha. Así que de alguna manera estos experimentos que se hicieron fueron más obligados por las circunstancias que la propia convicción de desarrollar un diálogo social en el país. En el 96, como destacó César Carballo, fue la última experimento importante que tuvo un acuerdo tripartito sobre seguridad social y política salarial. Desde entonces hasta lo que ocurrió posteriormente, gracias a la Comisión de Encuesta, no había habido un diálogo social en el país. En el 1996, bueno, se promulga la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, se discuten leyes de seguridad social importantísimas, se reforman al final, saliendo a la carrera, como la liquidación del Seguro Social, que no fue suficientemente discutida, pero no tengo duda que esa experiencia del 96-97 fue una real experiencia de diálogo social en el país, con consecuencias que fueron beneficiosas. En el 98 llega Chávez y el diálogo social se transforma en el diálogo soy yo. En los primeros 6 meses nos meten 53 decretos leyes y después aparece la Constitución del 99, que tiene una paradoja increíble. Institucionaliza el diálogo social, pero después abre un poco el concepto en su artículo 125, algo difícil de entender, a lo que se llama el diálogo social amplio, que no es el que Leida Marcela establece, sino que como no tiene actores reconocidos, como señala el profesor Carballo, que sean representativos y que sean independientes, bueno, una consulta con todo el de la calle, el diálogo social es preguntarle al de la esquina y en las paradas de autobuses si está de acuerdo o no está de acuerdo con determinadas leyes o decretos. Entonces eso ensucia un poco lo que fue el concepto de la OIT de establecer un diálogo social para mezclarlo, un diálogo social amplio en el cual se escuda el gobierno para quizás evadir lo que debería ser a los efectos de la OIT un diálogo efectivo como es el diálogo entre trabajadores, empleadores y gobierno. Esta conducción nos hizo que en el 2012 se aprobara una ley del trabajo, una ley que no fue discutida, fue entre gallos y medias noches, se habla de 19.000 propuestas que nadie ha visto, realmente es una ley del trabajo que se aprobó precisamente con la falta de diálogo social, y de ahí entonces, bueno, nos quedamos en el limbo donde prácticamente los sucesos que después ocurren en el 2002, donde se fue envuelto Fede Cámaras y la CTV, a las cuales no me voy a referir por cuestión de tiempo, marcan la muerte del diálogo social en este país, una separación que ya estaba anunciada y que ahí prácticamente se le pone el visto bueno al divorcio y se acaba. Pasamos de comisión tripartita a la comisión trimardita, como lo bautizó Hugo Chávez Frías. Bajo esas circunstancias que Fede Cámaras acude a la OIT, tenemos una persecución increíble a nuestros líderes sindicales, no se discutían los aumentos salariales, no había diálogo social en el país y demandamos esos 3 conceptos en la OIT. 3 conceptos que ya han explicado los que me antecedieron, el convenio 144, el 26 que es el de salario mínimo y el 87 que es el de libertad sindical. Es una queja que sí me voy a referir 2 minutos para hacernos propaganda, porque realmente es una queja que avanzó entre el 2003 hasta el 2023 lentamente, muy lentamente. Las cosas de Palacio van despacio. Pasamos de una misión de alto nivel que fue al país en el 2014, con un informe que el gobierno no aceptó, al 2018 una nueva misión de alto nivel que el gobierno no dejó entrar al país. Una semana antes, con sus maletas listos, los de Ginebra para trasladarse a Venezuela, le dijeron que no iban a permitir que esa misión llegara al país. Y ante esas circunstancias a la OIT no le quedó otro remedio, porque es bien complicado lograr una comisión de encuesta, que como no dejaban entrar al país a la comisión de alto nivel, nos fuimos con la comisión de encuesta, que por cierto es una mala traducción de comisión de investigación, porque en inglés se llama Inquiry Commission. Lo de la comisión de encuesta parece que es que vinieran a hacer una encuesta y no es tal cosa. Vienen a investigar fuerte. Solamente ha habido 13 comisiones de encuesta en 203 años que tiene la OIT. O sea que no es un instrumento que veamos todos los días, es un instrumento de altísimo nivel de control que solo se usa en los casos extremos. Esa comisión de encuesta, como ya Leida me adelantó, publicó un informe que no me voy a detallar, para el que tenga interés sobre el tema, está en la página de la OIT, son 250 páginas profundas, que anuncian cambios políticos, que anuncian varias recomendaciones, entre las cuales, y aquí aterrizo, está la conformación de unas mesas de diálogo social. Cosa que obliga a un gobierno que se jacta de ser revolucionario, con un presidente obrero, el presidente de los trabajadores, a cumplir con los mandatos de la OIT. Y efectivamente,
como ha desconocido otros informes de organismos internacionales, no así con el caso de la OIT, que tiene un valor político importante y un costo político importante para el gobierno. Y accede, otra vez más, por necesidad y no por convicción, a formar unas mesas de diálogo a los cuales ya los que me precedieron se dieron su opinión. Esas mesas, que no han sido todo lo veloces que nos gustaría, que no han tenido todos los resultados que están reclamando las expectativas afuera, qué duda cabe que son un excelente instrumento de estar en el 97 perseguidos por todos los medios de comunicación, satanizados con la guerra económica, a pasar a sentarnos en una mesa, como dice César, no es una cosa que va de la noche a la mañana a explotar. Es un proceso lento que hay que irlo adobando poco a poco, y en eso estamos. La primera mesa no fue todo lo exitosa que queríamos, en la tercera ya se logró una mesa técnica para la discusión del tema salarial, está instalada esa mesa y debemos tener resultados antes del 30 de abril, y poco a poco se van logrando cosas que no hubiéramos logrado de no estar sentados. Culmino con un poco cuál es la importancia. La falta de diálogo social en el país, como pretendo haber demostrado, que ha sido más hecha por las circunstancias que por una convicción, hay que institucionalizarlo. Tiene que haber un gobierno convencido que el diálogo social es a favor de la democracia y viceversa. Mientras más diálogo social, más democracia hay; mientras más democracia, más diálogo social. La falta de tener un diálogo social le ha conducido a que los salarios en este país estén deteriorados y tengamos en este momento un bajísimo poder adquisitivo del salario. La falta de diálogo social es que ha ido una migración de personas que buscan mejoras en otros países que nos han ido. Se perdió el valor de las prestaciones sociales por la falta de diálogo social, porque nuestra reglamentación laboral está pensada en el día que te vayas y no en el día que tienes que estar viviendo día a día. La inmovilidad laboral perversa, que no se ha discutido con nadie, en vez de generar nuevos puestos de empleo, ha reducido la empleabilidad. Y en general, se han producido, por la falta de diálogo social, profundas desviaciones en el trabajo formal, aumentando la informalidad hasta números, entre lo que ustedes quieran señalar, entre 70 y 60% de informalidad en este país. Entonces, más que si es posible, el diálogo social es absolutamente imprescindible, el diálogo social. Soy un creyente de ese concepto. Tanto trabajo que nos ha costado llegar a donde estemos en esa mesa, es un bebé que hay que cuidar, que hay que llevarlo con mucha calma, que no se levante de la mesa nunca los empleadores y los trabajadores. Ya tenemos nosotros una relación de diálogo bipartita formada, pero hay que tratar de que el gobierno siga sentado en la mesa con nosotros, porque es la única solución que tenemos para resolver los gravísimos problemas desde el punto de vista económico, social y laboral que tenemos en el país. Muchísimas gracias. Decía, muchísimas gracias, Jorge Roy, conectado desde la OIT en Ginebra, pues muy de acuerdo con la reseña que acabas de hacer y con los criterios emitidos. Así que desde aquí te deseamos todo el éxito en la tarea que estás cumpliendo allá. Sabemos que el caso Venezuela se discute la semana que viene, el día lunes, y me voy a tomar la licencia de pedirte un comentario, una coletilla final acerca de las expectativas de la discusión de ese caso el próximo lunes. Algún comentario para también datear a los aquí presentes. No te escuchamos, ya no escuchamos a Jorge Roy. Su obligación es un cariño. Muy breve, pero sí me parece interesante que, en virtud de que estas visitas que cada 4 meses hace la OIT a Venezuela, que son gente de primera línea, no ha dado los resultados a la velocidad esperada, estamos ensayando algún otro tipo de mecanismo que permita un seguimiento mucho más adecuado, porque el gobierno reacciona cuando viene la OIT, pero después cuando la OIT se va, pues deja de reaccionar con la velocidad que queremos. Entonces estamos buscando algún mecanismo que todavía no hemos encontrado ni hemos aprobado, porque se va a tocar el caso el lunes, de un seguimiento mucho más constante de este caso, para que el diálogo social se institucionalice en Venezuela y no sea simplemente una modalidad de cada 4 meses. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, me informan por aquí que de parte del chat no tenemos todavía ninguna pregunta, pero sí ha surgido una pregunta aquí con los asistentes a la sala de CIAP aquí en la UCAP. Entonces, para quien tenga a bien responderla, sea Leida Marcela, el doctor César Carballo, Jorge Roy, o los tres inclusive,
Preguntan por aquí, ¿qué beneficios traería este diálogo social para la población venezolana en general? Creo que en sus intervenciones de alguna manera han manifestado aspectos positivos que pudiera traer este diálogo social, pero pudiéramos abonar un criterio cada uno de ustedes. No sé si se sienten en la disposición de insistir en los beneficios para la población. Adelante, quien quiera intervenir. Gracias, excelente Jorge, y bueno, bien importante el trabajo que estás haciendo y los lobbies que se han estado trabajando todos estos días para buscar algunas respuestas desde la OIT para que las cosas sean más rápidas. Mira, en relación a la pregunta, yo quería comentar un poco y llevándolo al tema del diálogo social como lo planteaba el profe Carballo, ver el diálogo social desde las políticas públicas. Y allí es donde hay que buscar respuestas para la sociedad, no solamente respuestas para la clase trabajadora, sino para la sociedad venezolana. Y en este sentido quería decirles que nosotros hemos estado analizando la necesidad de articular el diálogo sociolaboral o el foro de diálogo social producto del informe de la comisión de encuesta con el diálogo sociopolítico derivado del acuerdo que se está dando entre la plataforma unitaria y el gobierno que inició en México, pero que hoy tiene un memorándum de entendimiento. Y ese memorándum de entendimiento tiene precisamente un punto específico para el crecimiento, el desarrollo y la protección social, que no es otra cosa que el trabajo decente y todo el tema de la productividad de las empresas sostenibles. Entonces, en ese esquema, nosotros vemos que el diálogo que nosotros hacemos en la mesa laboral pudiera tener mejores respuestas si se resuelve de manera integral el diálogo sociopolítico. Y allí, cuando Jorge explicaba un poco lo que ha ocurrido en la historia, el pacto de avenimiento obrero patronal, el pacto de punto fijo y todos estos temas, es cuando uno dice es necesario un nuevo pacto, un nuevo acuerdo de manera integral en el diálogo político que nos ayude a resolver el tema de las políticas públicas en el diálogo sociolaboral. Porque tratamos de buscar respuestas y hacemos propuestas en el diálogo sociolaboral, pero hay que destrabar el tema económico. Y para destrabar el tema económico se pasa por el tema político. Por eso es tan importante articular esos dos diálogos para que haya respuestas que puedan ser sensibles o que se sientan en la mesa del trabajador, pero se sientan también en la sociedad venezolana. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre los dos diálogos, hay que buscar reencontrar los dos diálogos y hay que buscar que la sociedad también participe y motive a que se regrese al diálogo político para conseguirle ese adobo, ese sazón que necesitamos para buscar respuestas efectivas en el tema económico para los trabajadores venezolanos. Por eso es muy importante la pregunta que hace. Es necesario para la sociedad, es necesario resolver en el tema político todo ese destrabe, no solo en lo electoral o el tema de las sanciones o los distintos temas que están en el memorándum de entendimiento. Es un acuerdo integral que incluya todos los temas y podamos cambiar el contexto país para poder dar respuesta en el diálogo sociolaboral. Entonces, hay que buscar esa articulación para que las políticas públicas que hablaba el doctor Carballo tengan realmente respuestas. Y bueno, felicitarlos por todas las intervenciones, muy creativos los pasajes bíblicos, lo ponen a uno a pensar. Pero realmente nosotros seguiremos, como dice Jorge, impulsando el diálogo sociolaboral. Pero el otro planteamiento que tenemos que hacer desde la sociedad es, y lo hemos dicho
en el diálogo sociolaboral es que hay que impulsar el diálogo en las regiones. Hay que impulsar el diálogo en los estados, en las alcaldías, en los municipios, porque está centralizado y la gente espera una respuesta solo a nivel nacional y nosotros tenemos que ir buscando respuestas regionales. Hemos visto en los estudios que hemos hecho con los expertos que se han logrado salarios por sectores, respuestas y beneficios y contratos colectivos por sectores, por regiones, por condados, por municipios. Es decir, tenemos que ser creativos ahora y dar respuesta desde la sociedad a través del diálogo social para generar políticas no solo que vengan del Estado, sino que nosotros también las generemos. Por eso la importancia del diálogo social en ese tsunami de violaciones y de crisis que estamos viviendo en Venezuela. Muchas gracias, Leida Marcela. Bueno, la cosa aquí con las preguntas sí se logró motivar y se ha puesto inclusive un poquito picante, ¿no? No obstante el frío. No obstante el frío. Preguntan desde aquí de la sala. Voy a hacer dos preguntas porque creo que tal vez ustedes allí pueden ir tomándolas para responder, ¿no? Tras años de amenazas y persecución contra el sector empresarial venezolano, ¿creen ustedes que el gobierno venezolano actúa de buena fe en estos meses de diálogo? Esa pregunta viene desde la sala. Y luego por el chat nos preguntan, ¿qué ha pasado con los presos sindicales y qué se ha avanzado en el aumento salarial? A ver, se las dejo allá a los panelistas para que a libre elección puedan de alguna manera dar respuesta a estas preguntas. Me refiero, si quieren un poquito, aunque Leida también puede complementar un poco lo que tiene que ver con el aumento salarial, que me parece que es una preocupación fundamental del país en estos momentos. Lo primero es bajar las expectativas de que la comisión tripartita y las mesas de diálogo social están formadas como para hacer los aumentos salariales. Me parece que en Margarita se crearon innecesariamente esas expectativas, donde parecía que en la mesa de Margarita nos íbamos a poner de acuerdo en cuál debería ser el aumento del salario. Entonces vale la pena recordar el artículo 26, que lo que obliga a la OIT es a discutir los métodos de fijación del salario mínimo. Y eso no es fácil, porque estoy saliendo justo de una charla ahora con países muy preocupados como el Congo y Argentina, porque ahora su inflación le subió a 16, a 18%. Imagínense lo que es discutir unos aumentos salariales en una economía de 400% de inflación. Entonces lo que se han creado son estas mesas técnicas que pretenden darle una respuesta permanente en el tiempo. De nada serviría que saliera el presidente de la República diciendo mañana hay un aumento de $20, cuando, bueno, como dice Shakira, la inflación va como el Ferrari y los salarios van como el Twingo. Entonces, aquí tienes que dar una permanencia en el tiempo, y tener una permanencia en el tiempo tiene que tener una fórmula que tenga en cuenta la inflación, cuántos empleados públicos son, cuántos empleados privados son, cuántos informales hay, cuántos pensionados hoy, cuántos jubilados hoy. Cifras que hoy, yo que me jacto de estar conociendo e informándome sobre esta materia, son bastante oscuras. Entonces, meter todo eso en una mesa de discusión no es fácil. No con esto pretendo eludir el tema. Creo que el 30 de abril se va a dar algunos anuncios en esta materia. Las mesas técnicas deben pronunciarse en esta materia para el 30 de abril. Y lo tradicional en este país es que los 1 de mayo hagan anuncios de aumentos salariales. Ojalá que sea concertado y ojalá que salga producto de estas mesas, porque la verdad es que ya tenemos más de un año sin aumentos salariales y entiendo las presiones que hay en la calle. Gracias, Jorge. Leida, si quieres abonar algo. Abonar no, porque según el gobierno plata no hay. Mira, en relación a los detenidos, no solo a los detenidos, hay despedidos, acosados y perseguidos, compañeros con medidas cautelares. Todos esos procesos, hay una mesa específica que la dirige la viceministra Johanna Santeliz, en las que hemos estado atendiendo. Primero se ha hecho una matriz en la cual se busca la información correcta, cuál es el estatus del caso, cuál es el delito, en qué tribunal está, qué fiscal,
O sea, ya en la mesa no se puede actuar diciendo hay 100.000 casos sin documentarlos. Entonces, en la mesa estamos trabajando con casos documentados. Se ha ido resolviendo algunas situaciones de reenganches, de despidos, situaciones de acosos y persecuciones, pocos casos que se han resuelto, pero sí hemos ido buscando soluciones. Esa mesa está instalada. Ahora, hay otros detenidos que son gremios, que no son organizaciones sindicales, entonces el Ministerio del Trabajo dice, nosotros atendemos solo los casos de los detenidos en ejercicio de actividad sindical, porque el solo hecho de ser dirigente sindical no significa que si cometió un delito de un homicidio, por ejemplo, lo van a incluir en la lista de los casos. Entonces, nos ha tocado que evidenciar de que sí es persecución sindical, de que sí es violación a la libertad sindical, para que demostrar que son casos sindicales, violaciones a la libertad sindical y no casos políticos. Por supuesto, hay algunos casos políticos en los cuales hay dirigentes sindicales detenidos, que también los hemos incluido en la lista, independientemente que es un caso político, entendemos que al final es persecución y están incluidos en esa lista. El gobierno insiste en que no, pero nosotros lo mantenemos en la lista en la OIT. La OIT sigue presionando por la liberación, nosotros seguimos presionando, incluso el último informe de la comisión de expertos lo incluye, ahí está la lista de detenidos y los dos temas fundamentales que nosotros ahora en el Consejo de Administración estamos pidiendo es la liberación de los compañeros detenidos y la instalación de un funcionario experto en Venezuela para todo el proceso de diálogo, o inicialmente pedíamos, como decía la OIT, una oficina permanente, pero eso es muy difícil lograrlo en Venezuela, precisamente por el rechazo del gobierno a que la OIT esté en Venezuela. Ahora, en el caso del salario, como decía Jorge, tenemos hasta el 30 para decidir el método y hacer la propuesta al 30 de abril al presidente de la República, pero la información que hay es que no hay recursos, todo lo llevan al tema de que son las sanciones las culpables. Hasta ahora lo que han dicho es que tienen para el bono de los $30 indexado al BCB hasta abril. Pareciera que no va a haber aumento el 1 de mayo, lo cual sería terrible, pero no vemos de ninguna manera respuesta real y precisa al tema salarial hasta el día de hoy. Todo va a depender de aquí al 30 de abril lo que construyamos. El próximo 27 de marzo tenemos la próxima mesa de la técnica salarial y allí vamos a vislumbrar un poco los indicadores, cómo va la situación, si realmente se puede indexar, no se puede indexar, si existen los recursos. Pero las últimas declaraciones de la ministra de Educación, las declaraciones que hay por allí en los medios, el propio gobierno o el propio presidente no anuncia nada, tiene un silencio absoluto y esas cosas preocupan muchísimo porque nos van a llevar a tener que hacer movilizaciones mucho más fuertes desde el mundo sindical y a presionar mucho más fuerte para que haya una respuesta del gobierno en relación al tema salarial. Muchísimas gracias, Leida. Bueno, voy a concluir la sesión de preguntas y esta sí se la vamos a hacer al doctor Carballo. Por aquí preguntan cómo entra cómo podemos de alguna manera afrontar el tema de la pobreza extrema, no necesariamente asociada al esquema laboral, en un marco, en un país que está bajo sanciones. ¿Es posible el diálogo en un país que está sancionado? ¿Es posible la necesidad de la intervención de organismos internacionales tipo ONU y todos sus mecanismos, por ejemplo, los que se refieren a los esquemas de alimentación para abordar el tema de la pobreza extrema que se vive en Venezuela, y lo ve posible además en un ambiente marcado por las sanciones que pesan sobre el país?
Pero reiterando un poco lo que dije, si exploramos en toda la situación venezolana, cada elemento de crisis lo que hace es apuntar la necesidad de más diálogo. Lo que podemos decir, la pobreza extrema, las sanciones, la desarticulación institucional, etcétera, etcétera, lo que está reclamando es más diálogo. Porque independientemente de la ideología que cada quien tenga, de sus gustos partidistas, etcétera, etcétera, si algo tenemos en común, y lo decía Ramón Guillermo Ledo, es que todos pensamos en un país mejor. Y ese país mejor no está en ningún sitio si no lo construimos ahorita. El futuro no va a ser mejor que el presente si no lo empezamos a construir ahora. Y para construirlo tenemos que ponernos de acuerdo en lo básico, en lo esencial. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la pobreza? ¿Qué hacemos con la institucionalidad? ¿Qué hacemos con nuestro sistema democrático? ¿Qué vamos a hacer con la crisis petrolera? ¿Cómo vamos a ser más productivos? Porque todos estos debates que tenemos ahorita de fijación de salario, cuánto es el salario, qué hacemos con la inflación, son problemas que apenas tocan la superficie y hay temas de fondo. ¿Cómo pasamos de un país rentista a un país productivo? Eso es un gran tema. Pero ese tema no va jamás a hacerse realidad si no es a través del diálogo social. Entonces, puede parecer muy simple, Jorge lo decía, no se termina de entender lo que es diálogo, pero es que el diálogo es la base para la construcción de un mejor país. Entonces, todos estos problemas que nos aquejan pasan por estos acuerdos y estos conceptos. También que la respuesta es sí, lo que es necesario el diálogo, intensificarlo y entender que detrás de esto hay una metodología está llamada a incluir a todos los sectores de la población sin dejar a nadie fuera, sin discriminación de ningún tipo. Ese es el gran reto, no es poca cosa, y por eso valoro tanto cualquier iniciativa en este sentido que se esté realizando. Bueno, muchísimas gracias al doctor César Carballo Mena. Asimismo, agradecemos a nuestros amigos que se están conectando vía Zoom, Leida Marcela León Molina, Jorge Roy, por supuesto el doctor Ramón Guillermo Aveledo por haber participado en la mañana de hoy. Quisiera sumar algunos comentarios a modo de buscar puntos de encuentro entre todas las intervenciones. Todos han señalado, todos nuestros panelistas han señalado que siempre el diálogo presupone que el poder dé algún tipo de apertura y espacio a los actores sociales. Aquí siempre va a ser necesaria para que esta apertura sea efectiva la representatividad y la autonomía de dichos autores. El diálogo se trata de la construcción de consensos y a pesar de que hay pocos resultados tangibles, debemos avanzar en la vía del diálogo. Todos queremos justicia social y trabajo decente y ciertamente el diálogo es urgente y necesario para poder buscar la vía y alcanzar estos resultados. Los tres panelistas del día de hoy, inclusive el doctor Ramón Guillermo, han coincidido en que el diálogo social es la mejor herramienta para gestionar tanto la conflictividad como la construcción de un nuevo orden social para el país. La falta de diálogo puede atentar de manera determinante contra la democracia y agudizar las carencias que vivimos en la Venezuela de hoy, entre ellas las salariales. Atentar contra la democracia es de alguna forma atentar contra ese proyecto común que nos señaló el doctor Ramón Guillermo al inicio de su intervención, así que lo más sano y la invitación precisamente es que para poder continuar con la construcción de ese país posible, de ese país que pasa de una economía rentista a una economía productiva, debemos profundizar los mecanismos de diálogo. Nadie ha dicho que sea fácil, es un esfuerzo inclusive que va muy marcado por la técnica, por los espacios jurídicos, por todo lo que tiene que ver con espacios de institucionalidad, pero bien vale la pena si queremos encontrarnos con el futuro, construir espacios de diálogo y sobre todo que vengan construidos inclusive sobre las diferencias. Ese es el reto de cara al futuro. Muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy. Antes de que nos retiremos de la sala, quisiera hacer especial agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer por su apoyo determinante y decidido para la construcción de estos espacios y para que se lleven adelante este tipo de iniciativas organizadas el día de hoy por el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Igualmente, muchísimas gracias a CIAP, Universidad Católica Andrés Bello, que nos presta estos espacios
muy amenos, bastante fríos y dotados de la mejor tecnología. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que sea de provecho. Feliz día. Gracias, un abrazo. Gracias a todos. Un placer, gracias a todos. Saludos a Ramón Jorge, José. Jorge, estamos en Leida, comunicación. nos hablamos, Leida. Gracias por tu apoyo. Ok. Un abrazo.